En este vídeo lo que vamos a hacer es seguir los pasos del tutorial que podemos encontrar en la página oficial de TensorFlow de Google, que consiste en realizar una regresión básica utilizando redes neuronales y en concreto pues la biblioteca TensorFlow. Iré explicando paso a paso lo que vamos a ir haciendo y por qué hacemos lo que estamos haciendo. En este caso vamos a predecir las millas por galón que puede consumir un vehículo, dados unos datos como puedan ser pues los caballos, los cilindros, la cilindrada, el modelo, el año del modelo, la procedencia, entre otros. Así que vamos a ello. Vale, en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser obtener los datos. Para ello vamos a utilizar el dataset que nos dan desde la propia página de TensorFlow. Para ello os recomiendo que vayáis indicando lo que se hace en cada paso. Eso pues le puede ayudar a otra persona si lo lee o a ti mismo si lo vuelves a leer para saber qué estabas haciendo en ese paso. Las librerías que necesitemos las vamos a ir implementando a medida que las usemos, no las vamos a implementar todas de golpe. So, import Keras, vale. Vale, Keras es una biblioteca de redes neuronales de código abierto escrita en Python. Se puede ejecutar sobre TensorFlow y en este caso pues la vamos a utilizar para diferentes aspectos. En este caso, por ejemplo, para indicar el path del archivo del que queremos obtener los datos, y también lo utilizaremos para realizar pues las redes neuronales que vamos a utilizar más adelante. A continuación, lo que tenemos que hacer es también tenemos que indicar las columnas que queremos que tenga nuestro dataset. Vale, en este caso lo que tenemos aquí son las millas por galón, los cilindros, las cilindradas que sería en castellano, los caballos, el peso, la aceleración, el año del modelo y el origen. Entonces, una vez sepamos cuáles son las columnas y dónde están contenidos los datos, simplemente tenemos que utilizar la librería Pandas que nos sirve para esto mismo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Dataset.read CSV. Vale, y los siguientes parámetros: el path del dataset, que lo habíamos cargado aquí, los nombres de las columnas que habíamos cargado en el anterior paso, qué valor le vamos a poner a los datos faltantes. Esto indica el carácter o tipo de carácter a partir del cual dejaremos de parsear la línea. Por ejemplo, si este carácter se encontrase al principio de la línea, pues ignoraríamos toda la línea. Luego esto sería el separador, que va a separar las columnas, simplemente pues un espacio. Esto depende de los datos. Por ejemplo, los datos pueden estar separados por comas. De hecho, CSV significa literalmente eso, comma separated values, que es un formato de texto en el que los valores están separados por comas. Pueden estar separados por punto y coma, en este caso por espacios, pero eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber cuáles son los cuál es el formato de los datos que estamos importando. Normalmente van a estar separados por comas, ya os digo, pero bueno, tenéis que saberlo de antemano para no tener problemas a la hora de importar los datos. Por ejemplo, algo que suele pasar es que uno de los campos quizás es una frase, por ejemplo, una oración. En las oraciones hay comas, es muy normal que en una oración haya comas. Entonces, si tú estás importando separándolo por comas, es decir, si aquí en el separador pones que sea una coma, lo que va a pasar es que te va a coger como si fueran diferentes campos las diferentes separaciones que se puede hacer en una oración a partir de la coma. Es decir, imagínate, tenemos una frase que es, imaginaos, Manuel, dame la sal. Si nosotros lo que hacemos es separarlo por comas, esto te lo voy a coger como dos campos diferentes, Manuel y dame la sal. Pero claro, si lo que queremos es que todo esto sea un solo campo, pues lo que tendremos que hacer es un preprocesamiento de los datos. Tendremos que quizás quitar las comas, sustituirlas por punto y coma o por puntos, o no sé, depende del tipo de problema que estemos afrontando. Y esto, bueno, lo que hacemos es
que nos estamos saltando todo el espacio que hay antes de este separador, que en este caso es un espacio. Vale, en este caso vamos a visualizar los últimos datos, las últimas filas. Os recomiendo muchas veces para, antes de realizar un preprocesamiento, pues comprobar algunas de las filas. Se puede hacer con el comando head o con el comando tail. En este caso vamos a usar tail, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen ellos? Con esto lo que estamos haciendo es crear una copia. Esto también os lo recomiendo porque muchas veces estamos haciendo un preprocesamiento, estamos haciendo diferentes pruebas y una vez que se realizan las pruebas y se modifica el dataset, lo que va a ocurrir es que hay cambios que no son reversibles. Entonces por eso tenemos que tener una copia. Vamos a decir que sería como una especie de backup. En caso de que realicemos un paso que no sea reversible y queramos volver al anterior, pues cogemos esta copia. En este caso cogemos el raw dataset porque vamos a realizar los cambios a partir de esta variable dataset. Vale, vamos a visualizar dataset.tail. Vale. Así más o menos vemos cómo se vería el dataset, pero queremos ver todas las columnas. Aquí nos estamos quedando columnas sin ver. Entonces, Pandas tiene sus propias opciones. En este caso, lo que queremos es modificar cuántas columnas, el máximo de columnas que se pueden ver. En este caso vamos a poner 10, que pueden ser más, pues las que tú quieras. Vale, aquí podemos ver las millas por galón. En este caso tenemos un dataset sobre el que vamos a entrenar, es decir, estamos hablando de un problema de aprendizaje supervisado, porque tenemos un dataset que ya tiene los valores de referencia y a partir del que vamos a entrenar. Vamos a ver los cilindros, las cilindradas, los caballos, el peso, la aceleración, cuál es el año del modelo, el origen. Los orígenes ahora vamos a verlo cuando estemos tratando los datos, pero vamos a tener que formatear esta columna. Cuando vemos los datos siempre nos sirve sobre todo para saber cómo son los datos, cómo los podemos encontrar y si hay algún dato extraño, alguna columna que no necesitemos, alguna columna que sea redundante, ese tipo de cosas. Vale, ahora lo que vamos a hacer es comprobar cuántos datos faltantes hay, cuántos missing values hay, o sea, valores desconocidos, que se suele decir. Los data frame, esto es un data frame. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es un objeto data frame. Los data frame tienen diferentes funciones. En este caso, con isNA podemos comprobar cuántos valores son null, es decir, cuántos valores son null en cada columna. Y lo que queremos es sumar. En este caso, podemos ver que en el campo de los caballos pues hay 6 filas en las que no tenemos un valor. En el resto todas están correctamente rellenadas. En esta hay 6 en las que no tenemos un valor. Vale, los valores faltantes se pueden tratar de diferentes maneras. Puedes eliminar las filas en concreto, puedes eliminar la columna. Imaginaos que tenemos para este campo tenemos, por ejemplo, 350 filas que no tienen valor, ¿vale? Para los caballos. Realmente la única manera de arreglarlo ahí es recogiendo los valores por ti mismo, si estás haciendo un estudio tú personalmente, o muchas veces lo que pasa es que tienes que eliminar directamente la columna, o sea, es decir, la columna no te va a servir porque tienes demasiados valores desconocidos. En este caso simplemente son 6, entonces tenemos varias soluciones. Una, podemos rellenar esos 6 con la media del resto, podemos rellenar esos 6 con el valor mínimo, con el valor máximo, podemos eliminar simplemente esos 6, también esas 6 filas. Hay muchas soluciones, pero la solución que tengas que aplicar dependerá del problema y del contexto realmente. En este caso, como son tan pocas, no van a suponer ningún problema en la evaluación final, en el resultado final, y por eso lo que vamos a hacer es simplemente eliminarlo. Para ello tenemos una función que simplemente lo que hace es eliminas de todo el dataset las filas que tengan algún valor desconocido. También existe fillNA, que aquí pones por ejemplo el valor que quieres sustituir. Imagínate, me lo invento, o queremos que ponga 25 caballos, 25,0 caballos, me lo invento. Esa es otra función que podríamos utilizar. También podemos poner la media de todos los valores. Bueno, ya os digo, hay diferentes soluciones dependiendo del contexto. En este caso, simplemente vamos a eliminarlo. Vale, vamos a hacer una cosa. Para tener todo más a mano, más comprimido, vamos a ir creando funciones, ¿vale? Y esto lo que va a hacer directamente es simplemente devolvernos tanto el inicial como la copia.
Entonces lo que hacemos es, en Python se pueden devolver una función puede devolver dos valores. Vamos a colocar el main y entonces, como podemos obtener dos valores, lo que hacemos es... Vale. Vale, así estaría. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es cargar el dataset. Esto va a ser mucho más fácil. Aquí en el main haremos todos los pasos principales y luego iremos creando pequeñas funciones que van haciendo cada pequeña tarea que queremos realizar. Otra función que tenemos que tener en cuenta, la función para limpiar los datos. La vamos a llamar clean data, a la que le pasamos el dataset. Y aquí vamos a realizar diferentes pasos. En este caso, por ejemplo, estamos con el tema de los valores desconocidos. Damos valores desconocidos. Data igual a data. Vale, aquí ya hemos eliminado los valores desconocidos y el nuevo data frame lo hemos guardado. ¿Cuál es el siguiente paso? Vale, el caso es que la columna origin es categórica. ¿Qué pasa con eso? Pues que al ser categórica y no numérica nos va a dar un problema a la hora de evaluar una regresión. Aunque vosotros veis aquí números, que ves aquí origin 1, 2, 1, realmente esto nos indica categorías de cuál es el origen. En este caso tenemos tres orígenes, que es Estados Unidos, Europa y Japón, ¿vale? Entonces origen 1, 2 y 3 realmente son categorías, no son números. Es irrelevante el valor del número, lo importante es cuál es la categoría, a qué pertenece, a Estados Unidos, a Europa o a Japón. Es por ello que tenemos que hacer una operación que se llama OneHot. OneHot lo que consiste es convertir, vamos a decir, variables categóricas a variables numéricas, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues lo veremos a continuación. Vale, lo que vamos a hacer es eliminar esta columna. Cuando hacemos pop, lo que estás haciendo es sacar esa columna. Estás eliminando esa columna y la estamos guardando aquí, ¿vale? En esta variable. Entonces, lo que hacemos es que creamos tres nuevas columnas: Estados Unidos, Europa y Japón. Para cada columna indicamos 1 o 0 si esa fila pertenece o no a ese origen. Por ejemplo, los que el origen valga 1, pondremos un 1 en Estados Unidos, un 0 en Europa y un 0 en Japón. Los que valga 2, pues al contrario, 0 en Estados Unidos, 0 en Japón, 1 en Europa. Y en Japón, pues exactamente lo mismo. Simplemente lo que hacemos es poner una condición. ¿En qué consiste? Claro, esto es un poco más avanzado para el tema de la programación. Bueno, tampoco es para tanto, pero bueno, os lo enseño ahora. En las condiciones devuelven un booleano, ¿vale? Que puede ser true o false, ¿vale? True es 1. Y false es 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Es, si no pertenece a esta categoría, lo multiplicamos 0 por 1. Entonces, para ese campo nos da un 0. Si sí pertenece, es decir, es true, pues es un 1. Entonces, 1 por 1, pues es decir, nos devuelve un 1 por 1 y se guarda un 1, que pues es exactamente lo mismo. Si es false, nos devuelve un 0. Si es true, nos devuelve un 1. Esta condición, 1 por 1, 1 o 0 por 1, 0. Ya está. Y entonces lo que hemos conseguido es tener tres columnas que son numéricas, ya no son categóricas. Vale. Y ahora tenemos que guardar los datos. Limpiamos los datos. Okay. ¿Qué hacemos? Dataset es igual a clean data dataset. Vale. Y aquí lo que hacemos es, pues llamamos a la función, limpiamos los datos y nos lo devuelve y lo guardamos en esta variable. Siguiente paso. Vale. Vamos a ir al siguiente paso. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir los datos en entrenamiento y prueba. Ya tenemos los datos limpios. La limpieza de los datos puede llevar muchísimo más tiempo. Generalmente va a llevar mucho más tiempo. En un programa real os va a llevar mucho más tiempo. Quizás es de las cosas que más tiempo lleva y es de los pasos más importantes, que los datos estén realmente limpios, que no haya columnas redundantes, que no haya registros redundantes, que no haya valores extraños, que no falten datos, que vamos, lo que os podéis imaginar. Pero sí, normalmente es lo que más tiempo lleva, o de las cosas que más tiempo lleva, y es uno de los pasos más importantes. Y muchas veces la gente se olvida de esto. La gente piensa, o sea, es muy bonito pensar en el modelo, en cómo va, es un modelo que hace no sé qué, que predice, que tal, que cual, y muchas veces estos pasos, que son los más tediosos, los más pesados, los que más tiempo llevan, los más frustrantes, de hecho, la gente se olvida de ellos. La gente quiere ir simplemente a lo bonito, que es el modelo, cómo predice, los resultados, verlo funcionar, pero no vamos a tener un modelo bueno si no limpiamos correctamente los datos, si no tenemos un buen dataset, que es ahora,
como el estado actual del Machine Learning es quizás lo más importante. La calidad de los datos, la cantidad y la calidad de los datos. Obviamente es determinante cómo tratemos esos datos posteriormente, pero si los datos no son buenos, no vale para nada todo lo que has hecho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es separar los datos en entrenamiento y test. Vale, para ello lo vamos a hacer de esta manera, ¿vale? Vamos a utilizar en el data frame, es decir, los datos, vamos a utilizar la función sample. Sample lo que hace es devolverte un cacho de los datos, ¿vale? De manera aleatoria. Por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es coger el 80%, ¿vale? Para los datos de entrenamiento. No te coge el primer 80%, es decir, imagínate, si tienes 100 instancias no te coge los 80 primeros. Te lo coge de manera aleatoria. Te puede coger el primero sí, el segundo no, el tercero sí, el cuarto no. ¿Me entiendes? Te lo coge de manera aleatoria y lo guardas en los datos de entrenamiento. Después, para el test, lo que haces es del dataset inicial eliminas todos los que estén en el de entrenamiento. Train dataset.index lo que te hace es devolver los índices de todos los que estén dentro de este dataset y los elimina. No estamos modificando esto porque lo que hace esta función es que te devuelve el data frame resultante de eliminar estos, pero no te lo modifica. Si lo quisiéramos modificar, tendríamos que hacer esto. Y entonces estaríamos sustituyendo el data frame inicial que teníamos antes por el resultante de haber eliminado todos estos. Pero ahora simplemente lo vamos a volcar en los datos de test, ¿vale? Otra cosa que la gente se suele olvidar es visualizar los datos, visualizar la relación entre los datos. Es decir, el punto de vista más estadístico de visualizar los datos. La gente, una vez más, simplemente lo que quiere hacer es el modelo, realizar un modelo que funcione muy bien, que haga algo sorprendente y ya está. No, realmente los datos hay que trabajarlos muy bien. Tienes que limpiarlos correctamente, lo que es un trabajo bastante duro, y después analizarlos estadísticamente. Bueno, dirás, es que yo no tengo ni idea de estadística. Bueno, o sí, igual sí sabes estadística. Yo te recomiendo aprender estadística. Ya en el vídeo anterior, ya en el vídeo solo que os explicaba cómo aprender Machine Learning, la mejor manera que yo creo que es la mejor manera de aprender Machine Learning, ya os daba algunos tips de dónde podéis aprender estadística. No es tan complicado, las matemáticas son para todo el mundo. Que tú pienses que no se te dan bien, que son muy complicadas. Como dice aquel del inglés, las matemáticas se enseñan mal, y yo creo sinceramente que se enseñan mal de verdad. Ahora, no voy a hacer cursos de cómo enseñar matemáticas, ni me vais a ver en anuncios de cómo enseñar matemáticas, así que puedes estar tranquilo. Vale, para visualizar los datos vamos también a crear otra función, ¿vale? Que le vamos a llamar describe data. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer para ello? Para ello vamos a utilizar una biblioteca que se llama Seaborn, que se usa pues eso, para visualizar datos de una manera sencilla, sin tener que hacer demasiadas cosas, de una manera bastante simple. SNS, ¿no? Vale, sí. Vale, para ello también necesito, para visualizar los datos, necesito importar matplotlib. Import matplotlib.pyplot as plt. Vale, esto es lo mismo, es también otra librería que utilizamos para visualizar los datos. Vamos a ver, plt.show. Vale, vamos a ver qué obtenemos. Se nos va a abrir una ventana aquí ahora. Vale, mira, esto es un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión lo que hacemos es superponer en dos ejes las diferentes variables para ver si tiene una relación lineal. En este caso lo que estamos estudiando es una regresión lineal, entonces queremos ver la relación lineal que tienen las variables. Las variables no tienen por qué tener una relación lineal. La relación puede ser no lineal, es decir, tú puedes ver que aquí no hay una relación lineal entre las variables. Eso no quiere decir que no tengan ningún tipo de relación. Como os digo, la relación puede ser no lineal. En este caso, pues por ejemplo, sí que se ve una cierta relación entre la cilindrada y el consumo en millas por galón, también en el peso y el consumo. Esto tiene, mira, si te das cuenta, esto tiene cierto sentido. A medida que aumentamos el peso, puede recorrer menos millas por galón. Es decir, los que seáis de España, no sé si en Latinoamérica se mide igual. En España se mide por kilómetros a los 100 litros. O sea, cuántos kilómetros puedes recorrer por cada 100 litros. En América, o sea, en Estados Unidos, o quizás en América del Sur, no estoy muy seguro realmente, me lo decís, se mide por cuántas millas puede recorrer
por cada galón. En este caso tiene toda la lógica del mundo, es decir, a medida que aumentamos el peso, pues puedes recorrer menos millas por cada galón, porque tienes que desplazar mucho más peso y por lo tanto consumes mucho más. Por ejemplo, lo mismo pasa aquí. La cosa es que al aumentar las cilindradas quiere decir que el motor es más potente. Estamos hablando de un motor más potente y por lo tanto consume más. Es decir, puedes recorrer menos millas para consumir un galón. Tiene toda la lógica del mundo. Y esto también, a medida que aumenta el peso, necesitamos un motor más potente. Es decir, un motor con más cilindradas, porque tenemos que mover más peso de una manera, vamos a decir, de una manera similar a lo que haríamos con un coche corriente. Imagínate un coche pequeño necesitará un motor menos potente que un coche muy grande. Imagínate un camión necesita un motor súper potente para poder moverse en todas las condiciones. Por lo tanto, aquí vemos claramente una relación lineal. Entonces, los gráficos de dispersión nos sirven mucho para ver las relaciones lineales entre las variables. Por ejemplo, aquí vemos claramente que no hay una relación, aquí tampoco, y aquí. Otro aspecto que tenemos que comprobar, voy a comentar esto porque si no lo voy a printear cada vez que ejecute y no quiero. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es las estadísticas generales de los datos. En este caso, básicamente, describe lo que te hace es describir de manera estadística los datos, de manera numérica, cómo se comportan, es decir, cuántos elementos hay, cuál es la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, los cuartiles. Ahora os explicaré. Vamos a ver. Vale, mira, vamos a comprobar en este caso. En este caso nos dice que para cada variable tenemos 314 elementos. Esta es la media. ¿Cuál es la media? El valor medio, en este caso es, por ejemplo, este 5,4, 195,3, 104,8. En este caso también nos muestra la desviación estándar, es decir, la media es 5,4, pero la desviación estándar es 1,6. De media, los datos se desvían tanto para arriba como para abajo, 1,6, bueno, 1,7. O sea, estudiar la dispersión de los datos nos puede servir para saber cómo de válidas son las medidas de tendencia central, que pueden ser la media, por ejemplo. La media no siempre es útil. Muchas veces pensamos que la media es un valor útil que nos explica cómo son los datos y muchas veces no es útil. Os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que, por ejemplo, cuando medimos el salario medio. El salario medio a veces, depende del contexto, puede ser útil y depende del contexto, puede ser inútil. Por ejemplo, 10 personas, ¿vale? Imaginemos que esas 10 personas, 9 que cobran, me lo invento, ¿vale? Me voy a inventar los valores. $1.000 al mes, ¿vale? 9 que cobran $1.000 al mes y una persona que cobra $1.000.000 al mes, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la media? Pues sería $100.900 de media al mes. Entonces, ¿qué decimos? Que la media es 100.900.000, ¿vale? Sí, pero eso no refleja la realidad. La realidad es que hay 9 que cobran 1.000 al mes y uno que cobra 1.000.000. Entonces, realmente esa media no nos está reflejando una realidad. Lo que sí nos podría llegar a reflejar una realidad, pues sería, por ejemplo, la moda, es decir, el valor más repetido. Vale, luego tenemos el valor mínimo, los valores máximos de cada uno. Esto nos puede servir muchas veces para ver valores extraños. Por ejemplo, esto no es extraño. Bueno, imaginaos que aquí pusiera 9 solo, en vez de 1.649. Pues que, lógicamente, el peso no sé en qué estará en libras o, bueno, no sé exactamente. Pero imagínate que aquí pone un valor realmente pequeño. Pues tú ya te estarías dando cuenta que hay valores, que puede haber valores extraños en este campo. O imagínate que aquí en el máximo pone 10 millones. Pues lógicamente no va a haber nada que pese 10 millones. Un coche no va a pesar 10 millones, ni un camión, nada va a pesar 10 millones. Entonces tú ya sabes que puede haber valores extraños y que quizás tienes que seguir limpiando los datos. Luego, aquí tenemos los cuartiles. Los cuartiles simplemente es el cuartil 1, que es el percentil 25, es decir, a partir de qué valor el 25% de los datos están por debajo. A partir del 4, por ejemplo, en este campo, el 25% de los datos están por debajo. En este caso, por ejemplo, es el mismo porque seguramente haya un montón de valores cuyo valor de los cilindros sea 4. Entonces por eso se repiten. Pero lo normal es que el valor de este sea siempre menor que este, no que sean iguales. Este nunca va a ser mayor que este, lógicamente, pero sí que pueden llegar a ser iguales, como este caso, por ejemplo. Y el 75, pues es a partir de qué valor el 75% de los datos están por debajo. O qué valor tiene la instancia a partir de la cual el 75% de los datos tiene un valor menor que este. Vale, ya hemos visto los datos. Voy a comentar esto mismo porque tampoco quiero que salte todo el rato. Y ahora lo que vamos a hacer es separar, ¿vale? Separamos separamos los atributos de las etiquetas. ¿Cómo hacemos esto? Como hemos hecho antes, lo mismo que lo de los orígenes. Devolvemos este campo. Bueno, sacamos este campo del dataset y lo guardamos aquí. Y lo mismo aquí, lo sacamos y lo guardamos en esta variable.
El siguiente paso va a ser normalizar los datos, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace y después os voy a explicar el por qué. Bueno, esto se lo voy a necesitar para stats, para guardar los stats. Vale, ok. ¿En qué consiste normalizar los datos? Normalizar los datos consiste en hacer que todos los datos del dataset vayan de 0 a 1. Es decir, que si por ejemplo los datos de un campo en concreto van de 0 a 1000, pues lo que queremos es pasar esos datos que equivalgan a un rango de 0 a 1. ¿Por qué hacemos esto? Por ejemplo, imaginaos que lo que estamos haciendo es tenemos un dataset en el que explicamos cuántos años trabaja una persona, cuántos años lleva trabajando una persona, imagínate, en un colegio y cuánto cobra, ¿vale? E imaginemos que hay gente que, pues, que lleva trabajando 4 años, 5 años, 3 años, 10 años, 20 años y los salarios pues van 30.000, 20.000, 25.000, 40.000, 45.000, 35.000. ¿Qué va a pasar? Que debido a que estamos comparando o estamos comprobando la influencia de datos que van desde 20.000 a 45.000, que son los salarios, con datos que son los años que han estado, imagínate, 5 años, 4 años, 20 años, el modelo va a dar muchísima más importancia a estos valores tan grandes como son los salarios en comparación a los años. Y entonces vamos a tener unos valores erróneos, es decir, los años que lleven nos van a dar exactamente igual, no los vamos a valorar, porque es un valor tan pequeñito en comparación a los salarios, el valor va a dar toda la importancia a los salarios, cuando realmente quizás habría que evaluar las dos columnas, los dos tipos de datos. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Se puede hacer dividiendo el valor entre el número máximo, se puede hacer en este caso restándole la media y dividiendo entre la desviación estándar, se puede hacer de muchas maneras. Lo que queremos conseguir es que, de hecho, pero básicamente lo que queremos hacer es que todos los datos de todas las columnas, es decir, de los cilindros, de la cilindrada, de los caballos, el peso, todo vaya de 0 a 1 para darle la misma importancia a todas las columnas. Entonces lo que hacemos es normalizamos tanto en los datos de entrenamiento como los datos de test y lo guardamos en estas dos variables. Esto ya son los datos normalizados. Ahora, vamos a lo que le gusta a todo el mundo, lo que estabais esperando todos. Vamos a construir el modelo, ¿vale? Para ello vamos a utilizar Keras y dentro de Keras vamos a utilizar layers para crear las capas de la red neuronal. Vale, entonces vamos a crear el modelo. Primero lo que tenemos que crear es, vamos a decir, la estructura del modelo. ¿Cómo va a ser? En este caso vamos a crear una red neuronal y entonces queremos saber cómo va a ser la estructura, qué capas va a tener, qué características van a tener las capas que estamos construyendo en este momento. Para ello usamos keras. Vale, vamos a utilizar la capa. La primera capa va a ser una capa normal y corriente, una capa normal, es decir, una capa en la que están todas las neuronas conectadas y en este caso lo que queremos va a tener 64 neuronas, o 64 unidades, eso es, 64 neuronas. La función de activación, vamos a utilizar una ReLU. Y le vamos a decir que el shape, es decir, que vamos a decir que las medidas de los datos que vamos a meter van a ser las siguientes. Va a ser la longitud, entonces lo que queremos es saber y le vamos a introducir en input shape la longitud, es decir, la forma, cuáles son las medidas de los datos de entrada. A continuación vamos a crear otra capa. Vamos a tener 3 capas en este caso, ¿vale? Esta será entonces la capa de entrada. Y ahora os voy a explicar por qué usamos esta función de activación y otros aspectos. Vale, entonces ya tenemos la forma de nuestro modelo. ¿Qué ocurre? Función de activación. Estamos usando la función de activación ReLU. La función de activación ReLU funciona de la siguiente manera. ¿Vale?
A ver si se ve. Vale, espera. Vamos a ver uno más claro para que lo veas. Vale, perfecto. Haría algo así. Si esto es la... Esto es el eje X. Y esto es el eje Y. Haría algo así. Aquí en el 0. Bueno, voy a dibujar mejor porque esto está... Vale. Así. Algo así. Vale, entonces, cuando el valor de X es negativo, devuelve un 0. ¿Vale? Nos devuelve un 0. Y cuando el valor de X es positivo, nos devuelve el propio valor. Nos devuelve el propio valor, ¿vale? ¿Por qué usamos ReLU? Bueno, ReLU es muy recomendada. Bueno, os pido que vayáis al vídeo en el que explico las funciones de activación y cómo funcionan las redes neuronales. Hay una serie de vídeos, 3 vídeos, los podéis ver perfectamente. No se tarda mucho, son muy instructivos, son bastante divertidos de hecho y os lo recomiendo para entender mucho mejor el por qué estamos haciendo esto. ReLU se usa mucho, es muy útil para entrenar y además en este caso, como lo que estamos haciendo es predecir el valores de millas por galón, las millas por galón no pueden ser negativas, es decir, un coche no puede recorrer millas negativas para consumir un galón, entonces no podemos devolver valores negativos. El valor mínimo es 0. Entonces, cuando tengamos un valor negativo, nos tiene que devolver un 0. Por eso estamos usando ReLU. Además de porque es bastante interesante a la hora de entrenar. Y luego aquí, pues que solo tiene una unidad porque queremos devolver un valor. Podría tener 3 salidas pues, si quisiéramos devolver 3 valores, 4 si quisiéramos devolver 4. Pero en este caso solo queremos devolver un valor, que es las millas por galón. Entonces tenemos una unidad. Vale. Sigamos adelante. Ahora lo que queremos es indicar el optimizador. ¿Qué es un optimizador? Un optimizador es básicamente una función que se utiliza para optimizar el entrenamiento. Vale, espera, que tenemos que importar TensorFlow. Estábamos aquí, vale. Un optimizador es una función que se utiliza para optimizar el entrenamiento. Es decir, para que el entrenamiento sea más rápido, para aumentar la velocidad del entrenamiento, pero vamos a decir de una manera controlada. El optimizador lo que hace es disminuye el tiempo de entrenamiento y también nos da una facilidad a la hora de encontrar los valores óptimos para nuestro modelo. Luego lo único que queremos es compilar el modelo. Bueno, lo voy a copiar directamente y os lo explico. Vale, esto será la función de pérdida que queremos optimizar, que es mean square error, que es el error cuadrático medio, que lo queremos minimizar y sobre el que comprobaremos la función de pérdida. Luego, qué optimizador vamos a utilizar para entrenar y las métricas que vamos a comprobar durante el entrenamiento y el test, que en este caso son el MAE y el MSE. El MSE ya he dicho que es el error cuadrático medio y el MAE es el error cuadrático absoluto. Y luego simplemente, compilamos el modelo y lo devolvemos. Vale, construimos el modelo, model igual a build model y train dataset que estamos introduciendo, ¿no? Le cambio el nombre simplemente train data para que no me dé problemas. A veces puede llegar a dar problemas. Vale, perfecto. Vale, entonces ya tenemos el modelo construido. Entonces vamos a ver en qué consiste el modelo. Vamos a verlo. Podemos describir el modelo. Print model.summary. Vamos a ver en qué consiste. Optimizers, vale. Vale,
En este caso, pues tenemos las capas totalmente conectadas que tienen 64 unidades la segunda capa y una unidad la última capa, porque solo queremos que nos devuelva un valor. Vale, tenemos los parámetros. ¿Cuántos parámetros tiene? En este caso, la primera capa tiene 640 parámetros. ¿Por qué? Son 64 unidades que están completamente conectadas, es decir, cada una está conectada con las 9 columnas y luego cada una está conectada con el bias, que bueno, ya os digo, podéis ver el vídeo que os explico perfectamente en qué consiste. Y eso hace 664 parámetros. Esto pues es 64 por las 64 anteriores, que son 4096 o algo por el estilo, y pues las 64 uniones con el bias. Y esto pues es lo mismo, es las 64 uniones anteriores y una más por el bias, es decir, 65. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a probar el modelo, ¿vale? A ver qué tal funciona, o a ver cómo... Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es, pues vamos a intentar predecir pues 10 instancias de las que tenemos en los datos de entrenamiento normalizados, simplemente para ver, a ver lo que hace el modelo. Vale, nos devuelve pues estos 10 valores: 0,33, 0,33, 0,81, 0,47. Es decir, nos devuelve datos más o menos entendibles. Vale, ahora lo que vamos a hacer es entrenar el modelo. Vale, para entrenar el modelo tenemos las siguientes líneas de código, ¿vale? Estas líneas de código. Ahora os voy a explicar lo que hace. Vale, vamos a crear una nueva clase que se llama printDot, que simplemente lo que hace, tiene una función que se llama onEpochEnd, que si el resto de dividir epoch entre 100 es igual a 0, es decir, cuando epoch tenga el valor 100, 200, 300, 400, 500, 1000, printea esto. Si sucede esto, printea esto, y luego cada vez que se llama esta función, printea un punto. Simplemente lo que queremos es para que nos printee puntos cada 100 epochs. ¿Qué es un epoch? Un epoch lo que es una pasada completa por los datos de entrenamiento. Es decir, vamos a pasar 1000 veces por todos los datos de entrenamiento. Y cada vez vamos a modificar un poco los hiperparámetros del modelo hasta que, 1, se han sucedido las 1000 epochs, o 2, hayamos llegado a un criterio de convergencia. Es decir, por ejemplo, como estamos optimizando error cuadrático medio, pues por ejemplo, cuando el error cuadrático medio tenga determinado valor, que nos parezca lo suficientemente bueno, por ejemplo. Entonces, en cada vuelta lo que intentamos es cambiar los hiperparámetros, es decir, los parámetros de los pesos. Otra vez os repito que podéis ir a ver la serie de vídeos para entender mejor en qué consiste, y vamos cambiando los hiperparámetros para optimizar el error cuadrático medio. Entonces lo que hacemos es cuántos epochs vamos a hacer, bueno, los datos de entrenamiento normalizados y los labels, que es, vamos a decir, las etiquetas sobre las que vamos a entrenar. Luego, ¿qué porcentaje de los datos lo vamos a utilizar como validación? ¿Vale? Para medir el error cuadrático medio, lo que tenemos que hacer es coger un conjunto de datos pequeñito, en este caso un 20% de los de entrenamiento, y lo vamos a utilizar para medir el error cuadrático medio del modelo. Verbose igual a 0, simplemente es para que no nos muestre texto, y callbacks simplemente son a las funciones que se van a llamar durante el entrenamiento, ¿vale? Durante este proceso. En este caso vamos a llamar a esto para que simplemente cada 100 vaya dibujando puntitos. Esto es una chorrada, realmente esto da exactamente igual, pero bueno, para que sepáis lo que hace. Simplemente lo que hacemos es, aquí vemos el valor de epochs, en este caso va a haber uno que sea, al principio va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 1000, y lo que hacemos es pintar un puntito cada vez, y cuando hayamos hecho 100, bueno, en este caso 10 porque estamos dividiendo entre 100, pues simplemente pasamos a la siguiente línea, y así todo el rato pasamos a la siguiente línea, Es decir, bueno, hacemos 1, pasamos a la siguiente línea, pasamos a la siguiente, así 10 veces, porque como son 1000 estamos dividiendo entre 100, pero bueno, esto es irrelevante, no tengáis esto en cuenta, da exactamente igual esto es simplemente para que quede bonito. Vale, vamos a ver cómo queda, qué tal lo hace, para que veáis más o menos, ¿veis? Va dibujando los puntitos, ahí está. 10 líneas debería dibujar hasta que termina. Vale. Bien, ¿qué queremos ahora? Vale, lo que queremos ahora es visualizar el progreso. Vale, fit, bueno, puede volver vamos a decir, cómo va avanzando este progreso de entrenamiento. Aparte de entrenar, nos devuelve cómo va avanzando el progreso, ¿vale? Entonces, lo que queremos simplemente es, pues lo guardamos en un data frame para ver los valores, para ver cómo va avanzando, qué valores tiene. Y aquí lo que queremos es imprimirlo, simplemente para ver cómo está avanzando. Me lo voy a dibujar en la misma línea, yo creo.
la misma, en la última línea me lo dejo jugar. Vale, pues esto está bueno. Mierda. Vale, aquí podemos ver por cada época, vale, la 995, 996, empieza aquí en el número 0, ¿vale? Por eso aquí pone 999, no 1000, porque ha empezado en el 0. Entonces, este es el valor de pérdida, 2.0,6. El error absoluto medio, pues en este caso tiene este valor. El cuadrático medio, pues es el de la función de pérdida, ¿no? Porque es el que hemos dicho que vamos a usar, en este caso. Y demás medidas, ¿vale? Bueno, aquí ya podemos ver qué época es, en verdad, pero bueno, y demás medidas para ver más o menos cómo está progresando, ¿vale? Hemos puesto tail, entonces solo nos enseña las 5 últimas líneas, pero podríamos hacer que nos lo devuelvan cada una, o si lo ponemos aquí. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, pero bueno, para que veáis más o menos cómo ha progresado. Pero vamos a hacer una manera más interesante, ¿vale? Vamos a plasmarlo en una gráfica. Vale, vamos a plasmar una gráfica. Vale, os lo voy a poner aquí directamente todo y ahora os voy a explicar. Esto lo voy a eliminar directamente. Y voy a llamar a esta la función que hemos creado. Y le pasamos esto. Vale. Vale, entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos lo mismo de antes, ¿no? Vamos a crear el data frame con los datos, una columna que se llama epoch, que introducimos los epoch en cuestión, creamos una nueva figura con PLT, con pyplot, o sea, con matplot, perdona, bueno, sí, con pyplot, y que el eje X sea los epoch, es decir, las pasadas sobre los datos, y el Y sea el error cuadrático medio que vamos teniendo, ¿vale? Entonces vamos a imprimir de estos datos. Bueno, esto simplemente es la etiqueta que va a tener, ¿vale? Para que lo veáis, va a poner aquí, o sea, aquí va a poner, o sea, el eje X debajo va a poner esto y en el eje Y pues va a poner esto otro. Y ahora lo que queremos es rellenar esos datos, ¿vale? ¿Con qué los vamos a rellenar? Pues con todos los epoch de estos datos, como hemos visto antes, con toda esta columna en el eje X y con toda esta otra columna en el eje Y, ¿vale? Y este va a ser el label de toda la gráfica. Y luego vamos a hacer otra, que vamos a mostrar este otro valor, que es el error cuadrático medio del dataset de validación, ¿vale? Este sea sobre todos los datos y este sobre el de validación. Y entonces nos va a mostrar dos gráficas. Esto simplemente es para indicar los límites. Este va a ser, bueno, perdona, esto no es el error cuadrático medio, este es el error absoluto medio. Aquí está el error cuadrático medio, ¿vale? Simplemente aquí es el error absoluto medio y este es el error cuadrático medio, que es el error elevado al cuadrado, para que me entiendas. Bueno, van a ser dos gráficas similares que os voy a ir mostrando pues visualmente el error del modelo. Vale, vamos a subir para ver. Ok, empezamos por este, que es el primero que hacemos. Como os decía, en la etiqueta X pone epoch, en la etiqueta Y pone el texto que hemos puesto aquí, y aquí vamos, ¿ves? Lo estamos rellenando con dos líneas. Estamos rellenando con la del error absoluto medio de los datos de entrenamiento y esto de los datos de validación, ¿vale? Ese 20% pequeñito que cogimos para ir todo el rato evaluando, pues ahí lo tenemos. Vemos cómo progresa. Al principio baja muy rápido, después ya se empieza a estabilizar. Esto baja porque al final lo estamos haciendo con todos los datos y esto se mantiene porque lo estamos haciendo con un cachito muy pequeño de los datos, ¿vale? Pero bueno, básicamente esto es exactamente lo mismo. En una etiqueta ponemos epoch, en otra ponemos este otro texto, que es entonces estamos hablando del error cuadrático medio, que es lo que vamos los datos que vamos a poner, pero estos datos, como vemos, llega a un punto en que empiezan a empeorar. Es decir, al principio hemos bajado muy rápido, pero por este punto aproximadamente veis que va aumentando el error.
aquí también, aquí se ve incluso mejor. Va aumentando el error. Claro, esto lo que nos pasa es que estamos sobreentrenando, ¿vale? Aquí hay un claro caso de sobreentrenamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que añadir es una condición de early stopping. Es decir, lo que queremos hacer es parar cuanto antes en cuanto el error empiece a empeorar. Es decir, lo que queremos es que mejore y en cuanto empiece a empeorar, parar. ¿Cómo hacemos eso? Vale, pues ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Para hacer eso simplemente tenemos que llamar a otra función, ¿vale? Que vamos a introducir aquí. Vale, para solucionar el problema anterior, lo que vamos a hacer es utilizar una de las funciones que nos proporciona Keras para ejecutarlas durante el entrenamiento, ¿vale? Esta técnica se conoce como early stopping, que consiste en parar cuando se cumple un criterio de convergencia. En este caso, lo que estamos comprobando es que el algoritmo pare cuando haya un empeoramiento en este valor, que sería la función de pérdida del fragmento de validación. En este caso es un 20%, ¿no? Sobre el total de los datos de entrenamiento. Y este, vamos a decir, valor de paciencia, vamos a decir, parámetro de paciencia, consiste en el número de epochs en el que tenemos que comprobar una mejora. Es decir, si en 10 epochs no hay una mejora o un empeoramiento, se detiene el algoritmo. Entonces lo colocamos aquí en callbacks. Callbacks son todos los, vamos a decir, todas las funciones que se ejecutan durante el entrenamiento, ¿vale? Entonces vamos a comprobar cómo esta gráfica va a quedar distinta. No vamos a ver ese aumento que veíamos antes, sino que vamos a ver algo más constante. No vemos ese empeoramiento que veíamos antes, que iba hacia arriba, sino que corta en, vamos a decir, cuando vemos 60 epochs aproximadamente. Antes hacíamos 1000. Y claro, 1000 estamos sobreentrenando y veíamos un empeoramiento, como hemos dicho. Aquí también se puede ver sobre el mean absolute error, cómo cortamos también aquí en el 60. Igual, de la misma manera, es decir, comprobando que el error del fragmento de validación no aumente, pues el algoritmo decide que en este momento empieza a empeorar y por lo tanto corta aquí. Vale, entonces hemos obtenido algo así como los hiperparámetros idóneos o los epoch idóneos o la metodología idónea para que el modelo sea lo mejor posible, ¿vale? O entrene de la mejor manera posible obteniendo los mejores hiperparámetros. Una vez más lo voy a repetir, te recomiendo ver los vídeos que tengo en el canal sobre las redes neuronales porque vas a entender todo esto mucho mejor. De hecho, antes de nada, yo los hubiera visto, como dije al empezar, porque me parece que va a hacer todo mucho más entendible. Vale, ahora vamos a ver cómo... Voy a comentar esto, ¿vale? Para que no vuelva a aparecer. Vamos a ver cómo generaliza el modelo, es decir, cómo evalúa el modelo, ¿vale? Para ello vamos a hacer la siguiente operación, voy a copiar y pegar, pero os lo voy a explicar. Es decir, vamos a evaluar model.evaluate. El modelo tiene tanto fit como evaluate. Fit se usa para entrenar y evaluate se usa para evaluar, lógicamente. Le metemos los datos test, los datos de test que vamos a utilizar para testear el modelo, para evaluarlo, y las etiquetas. El parámetro verbose se utiliza para indicar si va a mostrar texto o no va a mostrar texto esta función, ¿vale? Esto lo que nos va a devolver es la pérdida, o sea, es decir, la función de pérdida, el resultado de la función de pérdida, el error absoluto medio y el error cuadrático medio, y aquí simplemente lo que hacemos es pues printearlo para ver el resultado. Vale, lo voy a poner así para que se vea mejor. Ok, vale, esta es la pérdida que lógicamente coincide con el error cuadrático medio, está en torno al 6, y este es el error absoluto medio, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar para medir más o menos el error de las millas por galón. Está en torno a 1,9, es decir, en torno al 1,9, en torno al 2, pues es vamos a decir, el error de media que tiene el modelo, 1,9 aproximadamente. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, esto depende de lo que estemos midiendo, es decir, si es algo para lo que necesitamos una precisión una precisión muy alta en la que no podemos fallar, imagínate más de 0,01, pues esto sería altísimo, lógicamente. En este caso está bien porque las millas por galón pues pueden diferir mucho dependiendo del coche, todo depende. Sabiendo esto, vamos a ir un poco más allá, vamos a visualizar las instancias. ¿Dónde las coloca? Y dónde sitúa el modelo la línea de regresión, ¿vale?
Que esto es muy importante. Vamos a ver. Vale, para ello vamos a utilizar Pyplot, ¿ok? Lo que vamos a hacer es predecir. Ahora, en vez de evaluar y obtener una evaluación del modelo, lo que hacemos es predecir, ¿vale? Vamos a predecir con el test data, o sea, con el dataset de test. Lo que hacemos es predecir y obtener los valores de las predicciones, es decir, los valores que hemos predicho de millas por galón. Y después lo que vamos a hacer es un scatter plot, que sería básicamente un diagrama de puntos, un diagrama de nube, creo que también lo llaman, de los labels reales, es decir, las etiquetas reales, los valores reales de las millas por galón y las predichas, para poder ver la diferencia. Show. Vale, vamos a ver el resultado. Vale, mira, aquí se ve muy bien. Se ve claramente cómo nuestro modelo predice bastante bien. Vemos que la línea pasa más o menos por la mitad de todos los puntos, es decir, que la línea, el modelo, explica bastante bien los datos, es decir, generaliza bastante bien. Y ahora vamos a ir un paso más allá, vamos a ver la distribución de los errores, vamos a ver cómo se distribuyen los errores que ha obtenido nuestro modelo. Vale, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vale. Ok, vamos a hacerlo aquí directamente. Vale. Vale, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vale, aquí lo que estamos obteniendo es los errores, ¿vale? Es decir, lo predicho menos lo real, es decir, básicamente los errores. Y lo que vamos a hacer es un histograma, plt.hist, un histograma de los errores. Vamos a añadir esta etiqueta en el eje de las X, es decir, el error predicho, y luego en la Y, pues el número, vamos a decir, cómo se acercan los errores a ese valor. Bueno, ahora lo vais a ver mucho mejor. A ver. Vale. Bueno, esto sería lo de antes. Vale, aquí. Mira, aquí se ve perfectamente. Se ve perfectamente cómo la mayoría de los errores se agolpan, vamos a decir, en torno al 0. Eso quiere decir que nuestro modelo funciona relativamente bien, ¿vale? Ya que todos se acercan al 0. Y un error de 0 pues es algo positivo, lógicamente. Entonces, todos más o menos se acercan al 0. Entonces, podemos decir que nuestro modelo funciona bastante bien. Bueno, hemos visto cómo importar. Hemos visto cómo importar los datos. Hemos visto cómo importar los datos. Hemos visto cómo podemos llegar a tratar los datos según los problemas que tengamos. Hemos visto también cómo describir estadísticamente los datos, cómo construir un modelo, en concreto una red neuronal de 3 capas, cómo entrenar a la red, cómo evaluarla, cómo predecir con ella. Hemos visto también los pasos que tenemos que dar, separar los datos, separar las etiquetas, normalizar los datos y por qué lo tenemos que hacer, construir el modelo, entrenarlo, evaluarlo, predecir y mostrar los resultados de la predicción. Así que si te ha gustado este tutorial, dímelo en los comentarios porque voy a hacer muchos más. Dime de qué te gustaría que hiciera porque estoy pensando en hacer también de problemas de clasificación, tengo pensado también de hacer de clasificación de imágenes. Y bueno, de lo que vosotros me propongáis. Así que un saludo y hasta la próxima.